lo que significa el espíritu de profecía y el testimonio de Jesús. En realidad lo que sucede es que el Espíritu Santo habla al profeta en cuanto a Jesús y luego el profeta imparte el testimonio de Jesús a los que escuchan o a los que leen el mensaje que está impartiendo. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros rechazamos el mensaje de un profeta, estamos rechazando al Espíritu Santo y estamos rechazando también ¿a quién? Estamos rechazando a Jesús, porque el Espíritu y Jesús ambos hablan a través del don de la profecía. Ahora surge una pregunta muy importante y es esta. ¿A quién es que le habla específicamente un profeta? ¿Saben ustedes que los profetas de la Biblia no fueron levantados primordialmente por Dios para hablarle a la gente que no son cristianos? No fueron levantados para hablarle a los mundanos, impartirle un mensaje a los que no confiesan el nombre de Jesús. En la Biblia, con muy pocas excepciones, el profeta es levantado para impartir un mensaje a la iglesia. Es decir, su tarea tiene que ver no con los de afuera, sino que es un mensaje que tiene que ver con los de adentro. Y generalmente, los de adentro tienen la tendencia a rechazar el mensaje que imparte el profeta. Permítame leer 1 Corintios, el capítulo 14 y el versículo 22, a donde el apóstol Pablo nos dice a quienes se enfoca especialmente el don de profecía. Dice allí el apóstol San Pablo, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Es decir, el don de lenguas es para persuadir o convencer a los incrédulos, a los que no profesan el nombre de Jesús. La última parte del versículo dice, pero la profecía no a los incrédulos, sino a ¿quiénes? Sino a los creyentes. Ahora, lo interesante es que cuando uno examina la Biblia y estudia en cuanto a los profetas que fueron enviados al pueblo de Dios, casi en todos los casos el pueblo rechazó el mensaje del profeta. Noten, por ejemplo, 2 de Crónicas, el capítulo 36 y los versículos 15 y 16. 2 de Crónicas, el capítulo 36 y el versículo 15 y 16. Aquí Dios habla de los mensajes que Él impartió a su pueblo, Israel, en el Antiguo Testamento. Y cómo reaccionó el pueblo de Israel al mensaje de Dios. Dice allí, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Y ahora, ¿por qué fue que Dios mandó mensajes a través de estos mensajeros especiales? Dice, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Noten que los mensajes de los profetas son por misericordia de Dios a su pueblo. Ahora noten la reacción de la gente, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que la ira de Jehová subió contra su pueblo y no hubo ya remedio. Noten que Dios por misericordia levantó profetas para impartir mensajes a su pueblo. Y dice aquí que su pueblo, en vez de recibir los mensajes de misericordia, se levantó contra esos mensajes, menospreciaron a los profetas. Y saben ustedes, yo no conozco ni un solo profeta en la Biblia que la gente haya querido. Puedo mencionar a varios. Por ejemplo, Jeremías fue echado al calabozo. Isaías lo encerraron en un tronco y serrucharon el tronco en dos. A Elías lo persiguió Jezabel buscándolo para matarlo. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Es decir, los profetas que eran enviados al pueblo de Dios eran odiados por el mismo pueblo de Dios, aun cuando Dios enviaba el mensaje por misericordia a ellos. Noten Isaías, el capítulo 30 y el versículo 8 al 11. Nuevamente habla de la respuesta del pueblo a los mensajes de los profetas. Isaías 30 y el versículo 8 hasta el versículo 11. Dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero,
eternamente y para siempre. Fíjense que Dios dice, registra esto en un libro para que no se borre nunca. Sigue diciendo, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, es otro nombre para profetas, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Fíjense la respuesta del pueblo a Jehová. Dice, no queremos nada contigo, no queremos tus videntes, no queremos tus mensajeros, no queremos tus profetas. Casi invariablemente cuando Dios enviaba un profeta a Israel, la gente rechazaba el mensaje del profeta, aun cuando era por misericordia de Dios. Esto sucedió también con los escribas y fariseos en los días de Jesús. Noten Mateo, el capítulo 23 y los versículos 29 y 30. San Mateo 23 y los versículos 29 y 30. Este capítulo tiene los famosos ayes sobre los escribas y fariseos, a quienes Jesús llamó hipócritas. Dice allí, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Es decir, en los días de Jesús, los escribas y los fariseos estaban diciendo, esa gente del Antiguo Testamento que mataba a los profetas, si nosotros hubiéramos vivido allá, nunca hubiéramos matado a los profetas. Y sin embargo, ya para este tiempo estaban haciendo planes de matar a Jesús. Es decir, tenían el mismo espíritu que el pueblo que mató a los profetas en el Antiguo Testamento. Es cosa muy seria rechazar el mensaje de un profeta. Quiero que notemos lo que nos dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1, 2 y luego el versículo 4. Dice allí en Apocalipsis 1, versículo 1, 2 y 4 lo siguiente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y luego dice en el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, yo no sé si ustedes se dieron cuenta aquí de la secuencia o la cadena de mando que tenemos en estos versículos. Dios le imparte el mensaje a Jesús. Jesús se lo imparte, aquí dice al ángel, pero antes de dárselo al ángel, se lo da al Espíritu Santo. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Noten Apocalipsis 2 y el versículo 11. En cada iglesia, al terminar el mensaje a la iglesia, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que el proceso es que Dios se lo entrega a Jesús, Jesús se lo entrega al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se lo entrega al ángel, el ángel se lo entrega a Juan y Juan se lo entrega a la iglesia. Es decir, rechazar el mensaje profético de Dios es rechazar a Dios el Padre, es rechazar a Jesucristo, es rechazar al Espíritu Santo, es rechazar el mensaje del ángel y últimamente es rechazar el mensaje del profeta. Es cosa muy seria, en otras palabras, rechazar el mensaje que Dios imparte a su iglesia por medio de los profetas. Ahora, una de las preguntas que siempre surge cuando uno habla de esto es si una mujer puede ser profeta. Algunos dirán, no, solamente hombres fueron profetas. Bueno, permítame mencionarles una lista, sin leer los versículos, de algunas de las mujeres que la Biblia menciona que fueron profetisas. Tenemos en primer lugar a Hulda,
la profetisa. Te voy a dar las referencias. Segunda de Reyes 22:14. Tenemos a María, la hermana de Moisés, que fue profetisa, según Éxodo 15 y el versículo 20. Tenemos a Débora, según Jueces, el capítulo 4 y el versículo 4. Tenemos a una mujer llamada Noadías, Nehemías 6 y el versículo 14. Tenemos a la esposa de Isaías, créanlo o no. Ahí esposo y esposa, ambos eran profetas. Isaías 8 y el versículo 3. Tenemos a Ana, según Lucas el capítulo 2 y el versículo 36, que fue profetisa. Y nos dice en Hechos 21 y el versículo 9.